El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer, y ellos lo observaban atentamente. Notando que los invitados escogían los primeros puestos, les propuso esta parábola: cuando te inviten a una boda, no te sientes en el puesto principal, no sea que hayan invitado a otro de más categoría que tú, y vendrá el que los invitó a ti y al otro y te dirá: cédele a este tu sitio. Entonces, avergonzado, irás a ocupar el último puesto. Al contrario, cuando te inviten, vete a sentarte en el último puesto, para que cuando venga quien te invitó te diga: amigo, sube más arriba. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y dijo al que lo había invitado: cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque corresponderán invitándote y quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a los pobres, lisiados, cojos y ciegos. Dichoso tú, porque no pueden pagarte, te pagarán cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. La palabra de Dios que acabamos de proclamar en este domingo, en la primera lectura del libro del Eclesiástico y en el Evangelio, pues se trata el tema de la humildad. Hijo mío, en tus asuntos procede con humildad. Dice la palabra del Señor, nos dice Dios, también a todos y cada uno de nosotros. Procede con humildad en tus asuntos. Hazte pequeño en las grandezas humanas. Medita los proverbios. Ten los oídos atentos. Son los consejos que nos da Dios en este libro del Eclesiástico del Antiguo Testamento. Y Jesucristo en el Evangelio de hoy, aprovechando que lo invitan a un almuerzo y ven cómo muchos buscan los primeros puestos, pues nos da esta parábola de la boda y de los invitados a la boda. Y nos da una sentencia diciendo: todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Procede en tus asuntos con humildad, dice Dios. Esto significa que debemos vivir esa virtud de la humildad. La virtud de la humildad es una fuerza interior por la cual nosotros pues nos vamos conociendo a nosotros mismos. La humildad proviene del conocimiento de la verdad de nuestro propio ser. Santa Teresa de Jesús decía: andar en humildad es andar en la verdad. Y la verdad es que somos poca cosa. La soberbia, el orgullo, nos hace pensar
que somos extraordinarios. La humildad nos pone en el justo valor de lo que somos. Humildad es reconocer delante de Dios y de los demás, delante de uno mismo, pues que Dios nos ha adornado con cualidades, con talentos, y hemos de reconocerlos, agradecerlos a Dios y ponerlos al servicio de los demás para que den fruto. El humilde es la persona que reconoce sus cosas buenas, sus cualidades, sus talentos, y le agradece al Señor, no se ufana de ellos, no se sirve de sus propias cualidades para creerse superior a los demás, sino que reconoce que son dones que nos vienen de Dios y se agradecen a Dios. La humildad también lleva a la persona a reconocer sus defectos, sus errores, sus fallos, sus equivocaciones. También porque la verdad de nuestro ser es eso. La realidad de nuestro ser es pues, que tenemos cosas buenas, cualidades, pero también tenemos de reconocer que también nos equivocamos, cometemos errores, a veces utilizamos mal nuestra inteligencia, nuestra libertad, nuestra voluntad, caemos en el pecado, así es. Entonces el humilde es la persona que sabe reconocer lo que hay en su ser. Y cuando reconoce lo negativo, pues es para pedir perdón a Dios y a los demás por el daño que a veces hacemos y ir trabajando sobre nuestro propio ser con la ayuda del Señor para ir avanzando, para irnos santificando. Así es. Por lo tanto, la persona humilde es una persona equilibrada. Ni es un falso humilde, que eso es un error, es la falsa humildad, la falsa modestia, pues es tan pecaminosa como la soberbia, ¿no? El humilde sabe reconocer sus cosas. Pero el humilde no es la persona apocada, la persona que dice yo no sirvo para nada, no pienso, no sé hacer nada bien, yo no tengo ninguna cualidad. No, eso no es verdad. Y eso no es reconocer que Dios nos da a todos cualidades y talentos. Esa falsa humildad no hace bien. Jesucristo se nos propone, también en otra parte del Evangelio, como maestro y modelo de humildad. Cuando dice Cristo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Nosotros contemplando a Cristo, viendo la vida del Señor, nos damos cuenta cómo Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, sin embargo, aparece ante nosotros con humildad. Acepta nuestra condición humana, el Hijo de Dios se hace hombre, San Pablo dice se anonadó, se humilló, haciéndose uno de nosotros, siendo como es el Hijo de Dios, y vivió en su vida humana aquí en la tierra, pues viviendo esta virtud de la humildad. No vemos nunca a Jesucristo dejándose llevar por el orgullo, por la vanidad, por la soberbia, sino que actúa siempre desde la humildad. Por eso se nos propone como modelo y maestro. Y nosotros, acercándonos a Cristo, tenemos que pedirle, Señor, enséñame a ser humilde, tener un corazón manso y humilde como el tuyo. Esa es nuestra petición al Señor. Y contemplando a Cristo, pues vamos adquiriendo también, por esa amistad con el Señor,
esta virtud que es tan importante en la vida, porque la humildad, dice el Catecismo de la Iglesia, la humildad es la base de la santidad. Para ser santo hay que ser humilde, si no, no hay santidad. Lo contrario es la soberbia, cuando uno piensa, pues, que es superior a todos, que es mejor que todos, que todo lo hace muy bien, que no tiene ningún defecto, yo no tengo pecados, yo no tengo nada de qué arrepentirme, yo no he hecho nunca nada malo, serán los demás, pero yo no. Ese es el soberbio, está ciego. Y dice Dios, no corras a curar la herida del orgulloso, pues la maldad echó raíz en él. Y San Pedro en su carta nos dirá también, Dios da su gracia a los humildes y rechaza a los soberbios. La soberbia es el peor de los pecados, porque la soberbia es querer ocupar el lugar de Dios. El pecado original de Adán y Eva fue un pecado de soberbia, de querer ser como Dios y de decidir en la vida sin tener en cuenta a Dios. Es el pecado de hacerse Dios uno a sí mismo. Por eso el soberbio no necesita de Dios para nada, se basta consigo mismo. Y entonces se erige como juez y empieza a juzgar también a los demás, porque se cree superior. Por eso tenemos que luchar contra esa tendencia que todos llevamos dentro, a la soberbia, al orgullo, a la vanidad. Hay que luchar contra eso, hay que orar, contemplar a Cristo humilde y humillado, pedirle al Señor, esforzarnos para que la humildad vaya creciendo de día en día en nosotros. En la medida en que la humildad va creciendo, va desapareciendo la soberbia. En la medida en que la soberbia va creciendo, pues va desapareciendo la humildad. Así es. Entonces el Señor hoy nos llama, a través de la palabra, a caer en la cuenta de esta realidad. Y el Señor en el Evangelio pues nos lo dice bien claro, ¿no? Como al final, en el juicio, el humilde será enaltecido, y el que se ha enaltecido a sí mismo en esta vida, pues será humillado. La soberbia llevará al soberbio a la humillación eterna, al infierno, y vivirá ese estado del alma en el infierno en una humillación continua. Pues bien, que nosotros acojamos esta palabra del Señor y examinemos nuestra vida en este punto, cómo actúo yo, porque la humildad pues se manifiesta en todo nuestro ser, nuestra palabra, nuestras actitudes, nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, en el trato con los demás. Ahí se manifiesta lo que somos, lo expresamos con nuestro cuerpo. Y si percibimos que hay soberbia en nosotros, no hay que desanimarse, pero sí tenemos que emprender un proceso de lucha, de purificación. Cuando queremos tener el jardín limpio, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar el machete y las malas hierbas, chacatá, chacatá, chacatá. Bueno, ahora ya hay chaleadoras, ¿no?, que lo hacen más rápido. Pues eso es lo que tenemos que hacer con nuestra persona, ir luchando. Sabemos que contamos con la gracia de Dios y confiamos en que el Señor pues va a vencer también en nosotros. Que así sea.